Ayer, para mí, esta es la interpretación que hago. Tengo derecho a tener mi interpretación, tengo derecho a equivocarme. Para mí, ayer fue el lanzamiento de la candidatura presidencial de Macri 2023. Después hay que ver si se lleva a cabo, porque para el 2023 falta mucho. Pero ayer me parece que si tiene 4 patas, mueve la cola y dice guau guau, todo indicaría que es un perro, digamos. Parece que era gato. Bueno, serías un gato en este caso, si hace miau miau, esa es la diferencia. Bueno, ¿por qué? Arriba del escenario, aplaudido, casi todos los miembros de la coalición, todos reivindicando, ninguno teniendo posiciones críticas, las ausencias muy pocas pero notorias, Rogelio Frigerio, Florencio Monzó, Lilita Carrió. ¿Cómo Florencio Monzó? Ah, Florencio Monzó, perdón. Viste, un fallido fue ese. No, está bien. Pensé que era una nueva coalición política. Bueno, es un fallido. Viste que no, en este caso fue, no sé si un fallido o un lapsus, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta la muy buena relación entre ellos dos. Antes, ahora te quiero escuchar, Amado, pero vamos a escuchar ayer al expresidente Macri. Esto decía por las dudas, y además el libro se llama Primer Tiempo, claramente, ¿no? Primer Tiempo quiere decir que se están preparando para el segundo. A ver. Lo bueno y lo malo de lo que está pasando es que el 23 no va a tener nada que ver con el 15, porque no va a haber asintomatismos. Este gobierno con las medidas que está tomando, que no hace más que profundizar la crisis económica y social, va a llevar a un nivel de entendimiento en todos los argentinos que tal vez va a permitir que podamos, con mayor apoyo político producto de las elecciones del 21 y del 23, que Juntos por el Cambio vuelva al poder con una enseñanza adquirida y de esa manera hacer el paquete global de reformas. Amado, menos mal que van a estar las mujeres, porque dice todos los hombres van a entender. Esperemos que las mujeres sean las que sigan entendiendo otra cosa, pero habrá que ver qué es el paquete global, ¿no? Nos quiere empaquetar para vendernos íntegros. No, lo que yo arriesgaría es que ayer fue el lanzamiento de la campaña de Macri para este año. Yo creo que él va a encabezar la lista de diputados. Es muy probable, en Capital, sí. Yo creo que hay muchas posibilidades de que eso suceda. Bueno, se asegura una elección de 50 puntos, con lo cual quedaría posicionado como el elector más importante dentro de la coalición y al mismo tiempo un reingreso relativamente exitoso. Va a ser una elección muy muy interesante la de Capital, porque se va a polarizar en torno a la figura de Macri. Yo creo eso. Otro de los audios, otro de los testimonios ayer del expresidente Macri tiene que ver con esa operación, para mi gusto, estética, mediática, sobre la idea de halcones y palomas. Esto decía. Yo creo que necesitamos los halcones, las palomas, los gorriones, los picaflores, hasta las gallinas necesitamos todo. Necesitamos todo porque realmente, lamentablemente, este nuevo ciclo kirchnerista ha vuelto con más determinación a intentar alterar las reglas del juego. Entonces creo que hoy estamos todos contestes, entendiendo que estamos discutiendo en qué democracia vamos a vivir. Podemos tener matices distintos, eso no cambia en nada, pero claramente tenemos que dar una imagen hacia ese argentino que busca una referencia, que por más que seamos educados, democráticos, acuerdistas, somos firmes, que vamos a defender y de ese lugar no nos vamos a mover, ¿no? Que no vamos a tolerar el avasallamiento de la Constitución y de las instituciones y nuestras libertades. Eso es lo que decía ayer Macri. Artemio, bueno, si hubo alguien que avasalló la Constitución fue Macri, sí, ¿no? Sí, claramente. Bueno, a ver, lo decíamos más temprano a la mañana. La verdad que el cinismo es descomunal. Sí, más temprano a la mañana. Lo que se está debatiendo por estas horas, o lo que se conversa por estas horas, es que si esta posición errática que está teniendo Horacio Rodríguez Larreta, que está absolutamente jibarizado ante la figura de
Mauricio Macri, como bien lo describió Artemio, no tiene que ver con la tarea de contraespionaje denunciada durante el propio gobierno de Macri, de Mauricio Macri, la estructura de inteligencia en contra de los propios. Durante el gobierno de Macri se sabía que había mandado a espiar a María Eugenia Vidal. Lo denunció esto, o lo comentó, mejor dicho, un periodista como Carlos Pani en la pantalla de La Nación Más. Y hoy se conoce que la estructura de inteligencia ilegal del macrismo lo mandó a caminar a Diego Santilli y a Horacio Rodríguez Larreta, con las consecuencias que eso trajo. No nos vamos a meter en ese tema porque es un tema, nunca hicimos eso y no lo vamos a hacer ahora, pero consecuencias públicas que eso trajo sobre la vida personal de cada uno de ellos. O sea, los agentes de inteligencia, los plumas de la estructura de inteligencia ilegal de Mauricio Macri, calificaban el modo de vida de Diego Santilli como el modo de vida de un, hasta a mí me cuesta decir la palabra, de un narcotraficante, por el nivel de gastos que tenía. O sea, ese es el nivel, eso es lo que hizo Macri con los propios. O sea, Macri mandó a investigar a su propia hermana. Esto para entender un poquitito lo que está sucediendo por la cabeza de Rodríguez Larreta. ¿Qué información tiene Macri y Rodríguez Larreta después de todo ese trabajo de inteligencia que hizo? Por caso. Es una pregunta que yo me hago y que creo que Rodríguez Larreta se la debe hacer también, infiero yo. Volviendo a la cuestión local de lo que está sucediendo en la Argentina, más adelante vayan preparándose los oyentes, porque a partir del estreno de la sección semanal de Eduardo Fabregat de artistas populares, arrancamos con un clásico total, como ni más ni menos que Carlos Gardel. Seguramente vamos a seguir por Leonardo Fabio, por Cafrune, Aníbal Troilo y demás. Me gustaría, para el final, vayan preparándose, cuál es el artista popular no rockero, que es su ecosistema natural, tanto para Artemio como para Amado, argentino, que les gusta o que reivindican y demás. Así que sobre el final del conversatorio junto a Artemio y Amado. Pero hay algo que de alguna manera es o fue una primicia, un breaking news de Siempre Soy, Amado, Artemio, y ya vamos a estar con el tema del ingreso y de la inflación de febrero mayorista 6.1%, tema que desarrolló ayer en nuestro programa Rulo de la Torre. Pero vos venías alertando, Amado, y vos también, Artemio, sobre ojo con el Fondo Monetario, ojo con su programa, ojo con su inviabilidad electoral, y lo que vos venías diciendo en soledad desde el año pasado, Amado, pareciera ser que se está confirmando, porque el acuerdo con el fondo primero iba a ser en diciembre, no fue, después iba a ser en marzo, abril, no fue, o no va a ser, todo indicaría que no va a ser, y lo que está tomando forma es que no va a haber acuerdo con el fondo, al menos hasta después de las elecciones, Amado. Sí, aparentemente esa es la línea. Lamentablemente ahora tenemos un viaje del ministro Guzmán a Estados Unidos, que creo que va a servir de caja de resonancia a todo el sistema que pretende que haya un acuerdo con el fondo a lo que dé. Y me estoy refiriendo, cuando digo a todo el sistema, a los bonistas, al sistema financiero transnacionalizado, y lo vamos a escuchar como una voz, entre comillas, razonable y racional, presentado por los medios comerciales en Argentina. Y digo que no es buen momento para que eso tenga una caja de resonancia tan importante como la visita del ministro argentino, porque me parece que desbalancea demasiado las opiniones, y un acuerdo con el fondo no traería nada bueno en este momento, salvo para los bonistas, el sistema financiero transnacionalizado. Yo cuando hablo desde el pueblo argentino, desde las pequeñas y medianas empresas, desde los empresarios nacionales. Entonces digo, un acuerdo con el fondo no traería nada bueno, y vamos a ver en estos días aparecer un embate
en los medios sobre la importancia de un acuerdo con el fondo, importancia que nadie puede explicar en qué se traduce. Pero bueno, vamos a escuchar la confianza, la racionalidad, palabras muy vacías que no van a tener ningún correlato en la vida, pero creo que la decisión política del gobierno, del presidente, es, como diría Piero, parar para ver, ¿no? Muy bien. Artemio. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Amado. De todas maneras, la experiencia que muestra el país con respecto a los acuerdos con el fondo es sumamente aleccionadora. Yo creo que ya esta prédica sobre las virtudes de un acuerdo con el fondo, sinceramente, en Argentina no tendría que tener casi interlocutores. Pero bueno, es un impulso por parte de los sectores que se beneficiaron con el ajuste de Macri. Además, porque te digo una cosa, el acuerdo con el fondo tiene que estar siempre entre paréntesis, porque el gobierno nacional y en particular el presidente ha declarado una investigación, la necesidad de una investigación sobre el endeudamiento macrista. Y es indudable que en parte del endeudamiento macrista hubo complicidad del fondo. Por lo tanto, sería incompatible hoy un acuerdo con el fondo en el marco de un inicio de investigaciones sobre el nivel de endeudamiento y la modalidad de endeudamiento del gobierno de Macri. Por lo tanto, además de ser contraproducente, la experiencia inmediata lo muestra, creo que es coyunturalmente inconducente e inoportuno buscar un acuerdo con el fondo, porque está obturando una línea de investigación que el propio presidente ha desplegado en la apertura de sesiones. Por eso te decía, Daniel, a las y los oyentes, sobre esto que decía Artemio, lo de la decisión política. Para mí el discurso del presidente incluye una decisión política muy, muy potente y muy acertada, que es esa investigación. Entonces es incompatible, y por eso es muy extraño esto del viaje del ministro en este contexto, ¿no? Y además yo creo que... ¿Por qué extraño? Porque el presidente declara que tiene que haber, pone en funcionamiento una investigación. Hay una denuncia que ya está corriendo en los tribunales. Y entonces creo que para avanzar en cualquier acuerdo con el fondo es necesario saber a dónde va esa denuncia, qué es lo que nos está mostrando esta denuncia. El gobierno ya había empezado con un informe del Banco Central, ni bien arrancó, o sea que esto no es una cuestión nueva, no es que el presidente un día se levantó y dijo, che, a ver qué pasa con esto. Ya venía desde el comienzo del gobierno. Y me parece que no hay que darle espacio mediático a aquellos que pretenden un arreglo con el fondo a lo que dé, porque entre otras cosas implicaría impunidad para lo que pasó con el tema del endeudamiento, cosa que el presidente ha demostrado que no está dispuesto a que suceda. Entonces me parece que es inconveniente. Y el otro punto que tiene que ver con las cuestiones que nosotros venimos señalando hace más de un año es qué impacto tendría el acuerdo con el fondo en las tarifas, ¿no? Porque ayer Ruto desgranaba muy bien lo de los índices de inflación en la Argentina, mayorista, minorista. Pero yo te quiero compartir algo a las y los oyentes. Desde que asumió Macri, el gas aumentó 984%. ¿Me escuchás, no? 984%. La luz residencial en AMBA, 2.917%. Entonces, que en este contexto, más el contexto de caída del salario que siempre viene explicando Artemio, se esté hablando de aumento de tarifas, suena al menos delirante. Vamos al tema de los ingresos. La inflación 6.1, mayorista, febrero. ¿Qué significa eso, Artemio? No, bueno, hubo un dato significativo que pasó relativamente desapercibido, que es la nueva valorización de la canasta básica de pobreza y de indigencia. Obviamente recibió una inflación anualizada febrero 2020, febrero 2021, la canasta de pobreza de 47 puntos, lo mismo que la canasta de indigencia. Se fijó ahora para 4 personas en un hogar metropolitano que para no ser pobre hay que tener un ingreso neto en el hogar de 60.000 pesos. Y para no ser indigente 25.000. Eso obviamente le da un piso de pobreza al país del 40%. Y muestra a las claras la crisis, un poco lo que señalaba Amado, la crisis de ingresos que viven las familias y la incapacidad de soportar cualquier deterioro en los precios relativos, entre, por ejemplo, afrontar una suba de tarifa. No hay posibilidad. La situación es muy, muy crítica en términos de ingreso, en términos de inflación.
si bien es cierto que el promedio inflacionario está en 40.7, cuando vos vas a alimentos está en 47 puntos. Y las paritarias que se conocieron, todas, desde la bancaria del 29% hasta la estatal y la de maestros, están por debajo de esa cifra. Obviamente todos esperamos que descienda, pero por ahora, en el primer bimestre de este año no está pasando. Las proyecciones son muy preocupantes, pero también digo que más preocupante es la disponibilidad de ingresos de las familias. Con eso, el crecimiento económico, si se produjera, yo creo que se va a producir, veremos en manos de quién cae, porque lo que planteó Cristina en el Estadio Maradona, en aquel diciembre, creo ya, la fecha se me confunde, en aquel diciembre del año 2020, fue que el crecimiento no se lo apropiaran 4 vivos. Y dado que los ingresos familiares están muy deprimidos, ¿qué tipo de ingreso y quién va a ser el que se apropie de ingresos en Argentina? Hoy la distribución del ingreso muestra claramente quién se está apropiando. El 20% más rico de la población se apropia del 50% de la riqueza y el 80% restante del otro 50%. Ahora, el 10% más pobre, el 1.3%. La brecha es de más de 25 veces. O sea, estamos en una situación distributiva muy crítica, la peor desde el enero del 2002, y seguramente esto hará que el tipo de crecimiento y la apropiación del crecimiento se modele con un patrón que, de no corregirse las políticas, repliquen la situación de inequidad que estamos viviendo hoy y hace, por ejemplo, esta situación que yo te comentaba, un piso de 40% de pobreza en el país y probablemente un poco más. Vamos a ver, el INDEC va a medir, seguramente le va a dar a conocer la cifra del 31 de marzo. Es que la dinámica que dejó Macri, lamentablemente, tiene que ver con esto que señalaba Artemio, que cada vez porciones más pequeñas de la población se apropian de mayor parte de cualquier esfuerzo de ingresos que hace el Estado. Algunas por una cuestión estructural, otra, además de la cuestión estructural, agravada por la situación de la pandemia, como puede ser el caso de Mercado Libre. Pero es muy preocupante y no hay que sacarle el foco, insisto, al tema de las tarifas, porque justamente si va a haber un crecimiento y el sistema de tarifas, o sea, las empresas privatizadas de servicios públicos, se lo van a sacar a las familias, a los comerciantes, a las pequeñas y medianas empresarias y a la industria nacional, vas a tener un crecimiento que va a empeorar la distribución del ingreso, lo cual va a ir en contra de que ese crecimiento pueda sostenerse en el tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, el aumento de tarifas te va a dar un impulso shock otra vez a la inflación. Entonces, una inflación que ya de por sí el Ministerio de Economía no viene pudiendo administrar, no viene pudiendo bajar, va a empeorar la situación fruto del aumento de tarifas. Hablábamos con Federico Basualdo esta semana, subsecretario de Energía Eléctrica, y nos decía, nos anticipó un poco el número, ¿no? 7, 9, 15, ahí está el debate entre el Estado y las empresas eléctricas con respecto al aumento de tarifa. Bueno, las empresas pidieron mucho más que eso. Horacio Rodríguez Larreta viene teniendo pero no es un fenómeno de Argentina. Lo vemos con su especial del Plata, que el gobierno, las autoridades. Larreta viene teniendo semanas fatales, ¿no? Con muchos errores, ¿no? Alguien que supuestamente no, elogiado por los propios, qué bueno que es Horacio, qué buen gestor, qué tiempista, qué pin, qué pan, qué la parrala. Bueno, no. La pole position le está pesando, las luces del centro le están pesando, estar en el centro de la escena le está pesando, comete un error y luego para enmendarlo induce a un error mayor, y lo estamos viendo con mucha claridad. Lo vemos con su pelea con los docentes, cuando fue un error grosero. Luego vemos cuando comete el error de gestión de las vacunas y se enfrenta con el PAMI. Dicho sea de paso, qué coraje el de Elvana Bolovich, ¿no? Qué valentía la de Elvana Bolovich, cómo fue al frente. La verdad, la actitud, no lo dijimos, lo pasamos por alto, pero la actitud de Elvana Bolovich
saliendo del escritorio y yendo a la puerta del Hospital Español a encarar la situación como tiene que ser, o sea, no siendo una funcionaria de escritorio, ¿no? Viste que los funcionarios siempre están, viste, no, como los periodistas, como la mayoría de los periodistas de televisión, viste, maquilladito, peinadito, con el vasito de agua, aire acondicionado, en situaciones cómodas, que la mayoría de los funcionarios aparecen así, ¿no? Generalmente, ¿no? O si no, una foto muy, viste, muy cuidada en una fábrica con el casquito, en una obra, pero generalmente no se embarran, están en la zona de confort. Bueno, Luana Molovic no reaccionó de esa manera. Le cerraron un hospital de su jubilado, o de los jubilados que ella tiene que cuidar, ¿no? Sí. Y fue al frente, y fue al frente, digamos. La verdad que es un gesto, para mí, muy valiente. Dicho muy sea interesante esto que estás diciendo, Dani, de el cambio de la Reta. La Reta siempre sumó, y sumó mucho desde el bajo perfil, y desde el bajo perfil operó, y desde ahí fue creciendo, pero ahora tiene que pasar al perfil alto, y se ve que ese partido por ahora le queda grande. Absolutamente. Le está pasando algo parecido a lo que le sucedió en algún momento cuando estaba en la pole position también, que le costó, inclusive menos, pero le costó también a Daniel Osvaldo Scioli, ¿no? Bueno, quiero pasar de vuelta al segmento ese de Viviana Canosa, porque es bastante sintomático, porque además hizo una serie, un raíz, después del gaf, del error de la clausura del Hospital Español, hizo un raíz televisivo y radial de 18 notas en 48 horas. Sí. 18 notas en 48 horas. Y ahí hasta otro error más de Rodríguez Larreta, porque quedó el sedimento de ese raíz mediático es que lo que quedó en la conversación social es la enorme cobertura mediática que tiene Rodríguez Larreta, con episodios como este de Viviana Canosa. Vamos a escucharlo. Bueno, van a seguir ahí entonces, Tatiana, Elba, van a seguir ahí hasta que tengan novedades. ¿Cómo se llama el intendente del lugar? ¿Sabés el nombre? El intendente del lugar de acá. Si no lo averiguamos, Edu, ¿cómo se llama? No. Capital. Ciudad de Buenos Aires. Vamos a nada, yo les mando un abrazo. Bueno, extraordinario. Uno susurra, viste, bajito con miedo y dice, es Capital. Sí, un colaborador de Viviana Canosa, que claro, del piso. Sí. Bueno, profe, una semana lo veníamos conversando en estos días, desangelada para Rodríguez Larreta, ¿no? Incómodo, molesto, la enorme cobertura mediática de propios y extraños, porque la cobertura mediática de Rodríguez Larreta es casi a las 2 orillas del río Bravo. Hay muchos medios que supuestamente son antimacristas que lo defienden a Rodríguez Larreta. Pruebas al canto, hay muchos ejemplos en ese sentido. La cobertura mediática parece que se le vino en contra, ¿no? En un punto. Tanta cobertura tan grosera ya es algo pernicioso a los intereses de Rodríguez Larreta, Artemio. Sí, yo creo que lo que más le molesta a Rodríguez Larreta es la aparición nuevamente de Macri. Él tiene una cápita diminutio con respecto a Macri, no cabe ninguna duda. Siempre lo tuvo y lo sigue manteniendo. Efectivamente, a la hora de compulsar volúmenes nacionales es incomparable la supremacía de Macri, y además se lo hace sentir. Más allá de, obviamente, los desaciertos en la gestión, que fueron bastantes, muy sostenidos. Lo de esta chica secuestrada muestra claramente la ausencia de políticas sociales en Cava. Hay más de 1000 chicos en esas condiciones, pero efectivamente lo que vos señalabas, Daniel, le va quedando grande la candidatura nacional. Nosotros nunca creímos que eso era sencillo para Larreta. Siempre dijimos que en términos de volumen nacional Larreta tenía que demostrar lo que era, y cuando lo comienza a demostrar nos damos cuenta de que hay muchos déficits en la construcción de esa figura. Pero bueno, veremos, falta mucho todavía. Vos, Amado, ¿qué vislumbraste en este raíz mediático de Larreta, en el error de la clausura del Hospital Español? Quería empezar por lo que dijo Artemio, que se nota demasiado que él está antinaturalmente tratando de llevar adelante un liderazgo que no tiene de ninguna manera. El liderazgo de ese espacio es de Macri, y va a ser de Macri, y va a seguir siendo de Macri, y además el sistema va a intentar que se ordene alrededor de Macri.
Entonces es un liderazgo inventado, porque además los atributos de quienes somos, fuimos, serán candidatos, tienen que ver con muchas cosas que la cobertura mediática no lo puede tapar. Te diría que incluso a Macri le faltan atributos, pero claro, atributos de empatía me refiero, atributos de posicionamiento político más allá de la gestión, de una visión del mundo y la capacidad para transmitirla. Cuando lo escuchamos, por ejemplo, a Macri dar las explicaciones, a Larreta dar las explicaciones alrededor de la privatización de terrenos públicos, te das cuenta que su visión del mundo también es muy pequeñita y de lo que es la política. Entonces ahí hay una cuestión de un liderazgo inventado. Primer tema, con muy poca empatía con lo popular y con la posibilidad de tener contacto con distintos estamentos de la población. Segundo, se empieza a caer el mito de la gestión, ¿no? Lo que vos señalabas de Luana realmente te marca a las claras, primero, la capacidad de Luana como dirigente política, no como estar atrás de un escritorio, porque muchas veces dijimos esto, la importancia de los funcionarios militantes. Pero la escena, te digo, Amado, la escena de ella en la vereda, ¿viste? O sea, no, podría haber hecho lo mismo, en realidad creo que no, con otros resultados, porque también es cierto que la clausura se levantó inmediatamente, porque el Luana inmediatamente se enteró, se movilizó a través de las redes sociales, pero no se quedó con el hashtag o con el expediente, bueno, sino fue y puso el cuerpo. A eso iba, ¿no? Lo que pretende el PRO, grandes sectores del poder permanente, es que la política se reduzca a un Twitter. Por eso le dan tanta bola a los Twitters y a estas cosas en los medios concentrados. Pero la verdad que la política tiene que ver con el territorio, con poner el cuerpo, con estar encima de las cosas. Todo lo contrario de la oposición a Larreta en la capital, del PJ Capital en todas sus variantes, bueno, inclusive es que con la propia Cámpora. Lo que intenta el sistema es cooptar a todo el arco político, pero no es un fenómeno de Argentina. Uno esto lo puede ver en las posiciones del PSOE español o el socialismo francés, aún antes de ver los sistemas comunicacionales, el Twitter. Aún antes de que apareciera el Twitter, el PSOE español o el socialismo francés tenían las políticas de los banqueros. Entonces, bueno, este es un intento global. Que lo vimos esta semana, realmente me parece que quedó encapsulado en la frase, pero lo de Biden ha sido muy violento, porque yo estoy convencido que la acusación compartí con nuestros oyentes qué es lo que dijo Joe Biden y después sí, es muy interesante la respuesta de Putin, ¿no? Que Putin era un asesino. Más allá de la falta de respeto y ya porque imagínate que un presidente, una presidenta argentina dijera eso de otro, sería tildado de cualquier cosa. Es Biden, parece que está habilitado. Pero a mí lo que más me preocupa de esa expresión, que yo creo que no es introspectiva, tiene que ver con la vacuna. Yo creo que el ataque violento de Biden, o sea, del gobierno de Estados Unidos a Putin, tiene que ver con el éxito que ha tenido la ciencia rusa, la logística rusa, la política rusa respecto a la posibilidad de ofrecer una vacuna, cosa que el gobierno estadounidense no ha podido. Entonces me parece que no lo tenemos que ver como un hecho aislado. Primero, lo podemos poner en contexto con las cosas que dijo Biden de China aún antes de asumir, ¿no? Y que ofreció una respuesta violenta en términos guerreros a la acción política china en su área de influencia. Pero ahora hay que sumarle esto, que me parece que no se le ha dado el lugar y el espacio que tiene, porque es una respuesta a la vacuna, esa expresión.